es con fe y alabanza. La forma en que vamos a proceder es con fe, alabanza, adoración. ¿Y sabe qué? Va a prosperar. Aún en el medio de los problemas. Prosperamos si procedemos con fe y adoración. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta. El Señor nos llama a proseguir confiando en Dios. Y el Señor nos llama a estar en el medio de la batalla con una palabra de alabanza. A veces nos dejamos caer un poco. Empezamos a sentirnos mal. ¿Quién nos ha sentido un poco mal en estos días? Que levante la mano el que no ha sentido, aunque sea un segundo de depresión en estos últimos 2 meses y medio que hemos pasado, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero hay que buscar al Señor con fe y adoración. Y hoy vamos a mirar eso. Hay un versículo que nos dice que, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, porque tú haces que las emboscadas que el enemigo pueda tratar de poner contra nosotros caigan sobre ellos mismos. Señor, manténnos firmes en ti, Señor. Sabemos que los días son difíciles, pero sabemos que tú eres todopoderoso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos ahora a buscar cómo proceder, cómo proseguir en el medio de esta pandemia y con todos los otros problemas culturales y sociales que aquejan a nuestro país y a todos los países del mundo, con fe completamente en ti y alabanza, Señor. Que nuestra adoración sea una alabanza perenne hacia ti y que procedamos y sabemos que vamos hacia prosperidad. Vamos hacia la verdadera prosperidad que es en ti, Señor. Que es el tenerte completamente en nuestras vidas. Que es el que tú eres, el que luchas nuestras batallas. Señor, quédate con nosotros ahora. Y que todo lo que sea entendido, expuesto, puesto en práctica en nuestras vidas, sea guiado por tu Santo Espíritu. Porque lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, Josafat, uno de esos reyes de Judá que a veces no nos damos mucha cuenta de todo lo que significó para Judá. Fue uno de esos reyes buenos. Fue uno de esos reyes que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Oiga, hay que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. En todo tenemos que negarnos a nosotros mismos, yo creo. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y si estamos dispuestos a hacer eso, hay una gran ventaja. Josafat tenía un plan de batalla. Tenía un plan de batalla para el enemigo que llegaba delante de él. Y el plan de batalla incluía fe y adoración. Yo sé que todavía hay iglesias bautistas donde cuesta trabajo esa palabra de alabanza. Es como que la hacemos, pero nos cuesta trabajo un poco el alabar. Aunque la alabanza está por toda la Biblia. Hablábamos hoy en la clase de escuela dominical de los jóvenes que las grandes batallas de los años 80 tenían que ver mucho con la música, de cómo debía ser la alabanza al Señor.
y había un bando clasicista que usaba en gran parte nada más que los himnos, y otro grupo que quería poner los cánticos y las alabanzas más modernas. Y habían guerras tremendas. Yo creo que se dividieron muchas iglesias, en gran parte guerras innecesarias, porque el Señor manda claramente que se le alabe. Y tenemos que alabar. Tenemos que alabar. Lo importante es que sea del corazón nuestra alabanza. Nuestra alabanza debe ser del corazón. Debe ser algo que hay orden, pero que hay una alabanza sincera a nuestro Dios. Oiga, las mismas personas que dicen no se alabe en la iglesia así tan fuerte, son las mismas que van a un estadio de fútbol y alaban un gol con gritos tremendos. Entonces, ¿por qué no vamos a alabar a nuestro Señor con fuerza? Podemos hacerlo con orden, pero con fuerza. Ese es uno de esos puntos donde a veces usamos balas, usamos municiones unos contra otros sin sentido. Queremos alabar a Dios, y la alabanza es necesaria en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque en el fondo la Biblia es una. Desde Génesis hasta el Apocalipsis está centrada en Cristo Jesús. Y tenemos que buscar que ese sea el norte que estamos siguiendo siempre como cristianos. Aquí, Josafat estaba delante de una situación bien seria, bien seria. Su plan de batalla, el plan de batalla de Josafat, para la carga tan grande que tenía, era difícil de fraguar en términos humanos. Vamos a leer un poco antes de lo que habíamos leído del versículo que leímos para empezar. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Bueno, ahí estaban. Iban a ser rodeados. Iban a ser rodeados. Estaban completamente rodeados. Él estaba enfrentando a más enemigos que los que podía su pueblo vencer. Y lo sabía. Lo sabía. Estaba consciente que no podía. Hay algunos problemas que son más fuertes que otros. Hay algunos problemas que son más fuertes que otros. La carga de Josafat era que estas personas venían hacia él y venían a vencerle, venían a exterminarlo. Todo esto hace difícil la carga. Imagínense que usted quiera controlar su carga. ¿Cuántos de ustedes han tratado de controlar la situación en los últimos días? Hay muchos que quieren controlarla, tratan de controlar hasta el último detalle. Si eso los hace sentir bien, qué bueno. Pero en general, cuando lo que nos damos cuenta al final del día es que no tenemos control de nada. Josafat tenía una de esas situaciones. Aquí vienen enemigos por todos los lados. Y el Señor a veces nos manda a esas luchas para que nos demos cuenta que dependemos totalmente de Él. Que usted y yo no podemos controlar nada. Que no hay nada que sea factible para nuestras manos hacer para vencer la situación. Que solo Dios puede vencer esa carga que tiene usted encima. Que solo Dios puede quitarle
el problema. Si usted trata de controlarlo todo, ¿sabe lo que va a terminar? Como un resentido que piensa que el Señor lo ha dejado a un lado. Solo cuando vamos al Señor con fe, en confianza y en alabanza, nos damos cuenta de que Él todo lo puede. Si no, lo que hacemos es resentirnos cada vez más de que no podemos y no me pasa y trato de hacer esto y aquello no trabaja. Eso no es la solución. La solución es ponernos en las manos de Dios totalmente, negarnos a nosotros mismos, negar nuestro ego, negar nuestra necesidad de creernos que todo está en nuestras manos y ponerlo todo en las manos en que deben de estar, en las manos divinas de Cristo Jesús. Nosotros no controlamos nada. Nosotros no podemos hacer nada. No valemos nada. Solo Dios puede con las cargas. Solo Dios puede levantarnos y solo Dios puede darnos el triunfo. Aquí estaban todas estas personas viniendo. ¿Y qué nos dice que hizo Josafat? Entonces él tuvo temor. A veces es bueno tener temor. Hay que darnos cuenta de que la situación es difícil, de que la situación es fuerte, de que por nosotros no podemos hacer nada. Esta situación que estamos hoy es una de esas. Tenemos que darnos cuenta que usted y yo no vamos a poder hacer una solución. Por mucho que nos cuidemos, dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Es bueno tener temor, pero es mejor ponernos en las manos de Dios. Oiga, cuando hay un problema como esta pandemia o como el que enfrentaba Josafat, si usted no tiene temor, usted es un insensato. Claro que tiene que tener temor, si no sería un tonto. Claro que hay que tener temor. Claro que hay que estar un poco con miedo. Pero el mantener ese temor por mucho tiempo ya pasa de ser normal. Ya usted se va a convertir en una persona neurótica o paranoica. Y eso no va a trabajar. Hay un momento en que tenemos que decir, ok, hasta aquí llega el temor. Ahora estoy en las manos del Señor. Tomar el temor y ponerlo en sus manos. Ponerlo en sus manos. Tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios. Somos cristianos. No podemos estar atemorizados continuamente, sino lo que vamos a terminar es con una neurosis fuerte en nuestras vidas. Y eso no va a trabajar. No va a trabajar. Acuérdese que usted tiene un diferente espíritu que el Señor le ha dado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ese es el espíritu que mora en usted hoy? ¿O estamos todavía amedrentados? Hay que haber cierto temor. Estamos delante de una situación difícil. Josafat estaba delante de una situación difícil. Pero no podemos quedarnos en el temor. No podemos esclavizarnos al temor. No podemos arrodillarnos delante de ninguna fuerza. Si David seguro sintió algún temor al ver a ese gigante, pero enseguida puso el gigante en las manos de Dios. No quiere decir esto que no cumplamos con las reglas. No quiere decir esto que no tomemos precauciones. Vamos a ver, Josafat toma algunas, pero al final del día, todo está en las manos de Dios. Y es donde debe estar. No en las manos humanas, que no significan nada, sino en las manos de Dios. No confía en ningún político, autoridad. Las respetamos. Las vamos a respetar y vamos a seguir las reglas. Pero a no ser que vayan reglas que sean adorar algo que no sea Dios. Sabemos que ahí Daniel sí ponía la línea y todos los demás. Pero
Respetamos las autoridades, pero usted y yo no confiamos en las autoridades para nuestra seguridad. Usted y yo confiamos en el Dios de dioses y Señor de señores para nuestra seguridad. Tenemos que tener un espíritu fuerte en lo que vamos, y tenemos que, como hizo Josafat, no tuvo temor. Una vez más, el hombre no era insensato, el hombre no era tonto, el hombre no era un necio, sabía que tenía que tener temor, vienen enemigos. Pero ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Estuvo dispuesto a actuar. Estuvo dispuesto a actuar. No se quedó ahí, sino que buscó a Dios. Buscó a Dios. Hay muchos cristianos que están en un miedo increíble y eso no es bueno. Un espíritu cristiano maduro nos ayuda a aprender que ese miedo original, esa primera reacción de temor, debe llevarnos a los pies de Dios en humildad, no en creernos con arrogancia que somos mejores. Todo depende de Dios. Usted no puede hacer nada solo. Usted solo lo puede hacer con Dios. Y tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. No podemos simplemente cruzarnos de brazos y creer que depende de nosotros, sino buscar al Señor y buscar que Él dé la solución. En oración. Tenemos que confiar, especialmente cuando la situación es más tétrica, cuando es más fuerte, tenemos que buscar más su guía, buscar más que Él sea el que nos indique cómo seguir adelante. Oiga, tenemos que estar dispuestos a buscar al Señor en todo momento. ¿Lo está usted buscando? En estos momentos, ¿en dónde está confiando usted? En el día que temo, yo en ti confío, dijo el salmista. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Se apropia usted de esas palabras? ¿Se apropia usted de esas palabras? ¿Dónde está su confianza? ¿En Dios? ¿O estamos completamente atemorizados por todo? Oiga, yo no puedo controlar nada. Dios sí. Y eso es lo bello de la situación, porque Él tiene todo poder. Mientras uno se cree que puede hacer las cosas, ahí tiene un problema. El gran misionero Watchman Nee dice que una vez estaban en un campamento y uno de los muchachos había nadado demasiado lejos y se estaba casi ahogando y haciendo muestra de que estaba ahogándose. No había nadie que pudiera nadar hasta allá tan lejos y traerlo y tener esa fuerza, menos uno. Había uno que sí lo podía hacer y todos querían que se lanzara, que fuera. Y él seguía mirando y esperó, y ya estaban ellos desesperados tratando de mandarlo, y él seguía. Y de pronto se lanza, va y lo trae y lo saca y lo salva. Y le dicen, ¿por qué esperaste tanto? Y se tenía que esperar a que él comprendiera, estuviera tan desmadejado que comprendiera que no podía salvarse por sí mismo ni ayudar a salvarse. Si yo voy y lo trato de buscar mientras todavía tenía alguna fuerza y creía que podía ayudarme, nos hubiéramos ahogado los dos. Ya cuando o lo salvaba yo o no podía. Solo así pude hacerlo. Bueno, Dios muchas veces espera que nos demos cuenta de que ya no podemos más, de que no tenemos ninguna fuerza, de que somos totalmente débiles. Y entonces Él viene y nos ayuda. Pero hay que entenderlo en humildad. ¿Cuánto le falta a la cristiandad hoy en día la humildad? Hace falta la humildad.
Hace falta ser humildes. Hace falta entender que el Señor quiere que nos neguemos totalmente a nosotros mismos, que no tratemos de ser importantes ni más ni creernos mejores que nadie, sino darnos cuenta de que solo por su misericordia, por su gracia, Él nos acepta y nos cuida y nos llama y nos busca y nos ayuda. Solo por eso, solo por esa misericordia y su gracia, Él viene a nosotros por ese motivo. ¿Por qué orar? Hay quien dice, bueno, ¿y para qué Josafat tuvo que orar? Si Dios sabía lo que venía, ahí venían los soldados. ¿Creía, verdad, Josafat que Dios no los veía? Bueno, Josafat sabía que Dios nos había mandado a orar. Josafat sabía que Dios nos había mandado a orar. Y es verdad que Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Es verdad que Dios sabe que la pandemia está aquí. No es que no le dieron las noticias y no se enteró de que hoy hay una pandemia en el mundo ahora. ¿Qué no cosa? Yo que estaba entretenido en otra. No, el Señor sabe exactamente lo que está pasando. Él lo sabe. Pero Él quiere que usted y yo oremos. Él lo ha dicho claramente, que quiere que usted y yo oremos porque es un motivo de una relación. Y Él quiere esa comunicación. Y tenemos que orar cada día al Señor. ¿Por qué tenemos que orar? Por muchos motivos. Efesios 6, 12 y 13 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está bien claro. El Señor quiere que oremos porque hay un enemigo. Y la forma de resistirle es estar comunicados totalmente con el Señor. Es estar en una oración constante, nos dice el apóstol Pablo, al Señor. Porque una vez más, dependemos de Él continuamente. Si creemos que no dependemos de Él, nuestra humildad nos falla, nuestro orgullo nos vence. Y oiga, el orgullo es el primer pecado del enemigo. Tenemos que dejar a un lado los orgullos y caer en humildad delante de los pies del Señor, pidiéndole que nos ayude a salir de los trances que hay delante de nosotros. En la oración modelo, el Señor nos enseñó que tenemos que orar, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Usted necesita el Espíritu Santo para confortarlo, para darle fuerza. La oración es la forma que Dios ha diseñado para obtener lo que usted necesita de Él. No quiere decir que le va a dar todo. No es Santa Claus. Quiere decir que Él, en su voluntad, va a escucharle y va a darle lo que usted necesita. A veces pensamos, Señor, te equivocaste, esto no es lo que yo necesitaba ahora, pero es lo que Él sabe que necesita. Y oiga, la sabiduría suya o mía de nada vale, la de Dios vale todo. El Señor es el que hace todo. Y tenemos que ponernos totalmente en sus manos. Tenemos que ponernos firmemente en oración a Él si queremos mantenernos fuertes en medio de estos problemas que enfrentamos, ya sea como hizo Josafat o ya sea por la pandemia que hoy enfrentamos. Si usted no está fuerte en el Señor, su temor se va a convertir en neurosis, se va a convertir en paranoia. Y eso no es bueno.
Eso no es bueno porque no es lo que el Señor nos llama. Necesitamos obtener su gracia en este tiempo de necesidad. Necesitamos obtener su gracia. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queremos la gracia de Dios. Queremos la gracia de Dios. Y para obtener la gracia hace falta la oración. Y debemos dar una oración con agradecimiento. Agradecimiento. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, si usted quiere tener la paz en el medio de la tormenta, necesita a Cristo Jesús y necesita estar en comunicación total con Él. No, si usted quiere tener, sé que la pandemia va a seguir el tiempo que va a seguir hasta que Dios quiera, pero si usted quiere estar libre del temor y recibir la paz de Dios, tiene que ir a Él en oración. Tiene que ir a Él en oración. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. No lo pueden morder. Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Bueno, el Señor claramente está diciendo ahí ¿Tú quieres que uno? el Señor va a responder. ¿Por qué? Chiquilla, Porque ¿quieres uno tú? Él hizo la promesa. El Señor responde sus Ya me lo promesas. traigo, El Señor responde sus promesas. Y Él había hecho una promesa a Israel. Aunque es interesante como Josafat presenta este argumento, ¿verdad? Es como que le dice a Dios: oye, debimos haber destruido a estos pueblos, pero tú nos dijiste que no. Mira para eso cómo nos pagaron. Bueno, ahora arréglalo, que tú nos dijiste que no los destruyéramos antes, cuando podíamos. Así que ahora ya no podemos, no tenemos la fuerza. Están en tus manos. Están en tus manos totalmente. Son tuyos, Señor. Nosotros nos ponemos bajo tu clamor. Ahí estaba bien claro. Y él puso eso delante de Dios. Puso eso para buscar la ayuda de Dios. Y de pronto nos dice que Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni no os amedrentéis,
delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Podemos decir, oh Iglesia David Livingstone, no temáis, ni desmayéis, porque Cristo está con nosotros. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos estar con la confianza completa de que el Señor está con nosotros en el medio de todo lo que está ocurriendo? ¿Estamos conscientes de que Dios está con nosotros? Ellos lo estaban. Por eso pudieron vencer aquella batalla. Por ellos mismos no iban a poder lograr mucho. Estaban rodeados. Los enemigos eran mucho más que ellos. Pero aquí se les dice claramente, la batalla no es de ustedes. Ustedes no van a tener que tirar ni una lanza. La batalla es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en humildad habían puesto sus batallas en las manos del Señor. No quiera controlar usted la situación. Sí, tome precauciones con la pandemia y con todo en la vida. Tome precauciones. Pero más importante que tomar precauciones es vaya a Dios en oración. Vaya a Dios. Tome todas las precauciones posibles. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Pero asegúrese de orar, porque eso es la parte más importante. Asegúrese de ir en humildad al Señor y buscarle. Asegúrese de seguirle en todo. Ellos proclamaron, y todo, ¿cómo respondieron a esta proclamación? Nos dice Josafat, el rey, se inclinó rostro a tierra. ¿Estamos nosotros con esa clase de humildad? Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estaban alabando antes de recibir la victoria. ¿Tiene usted esa clase de confianza? ¿De alabar a Dios antes de recibir la victoria? ¿O usted espera que ya todo esté decidido para decir, gloria a Dios? ¿Cuándo usted alaba? ¿Cuando ya todo está hecho? ¿O mientras todavía está la batalla insegura en términos humanos? Gloria a Dios, alabamos a Cristo Jesús, aún en el medio de la batalla, porque sabemos que Él da la victoria, que Él es el que hace la batalla ser un triunfo. Usted y yo no podemos. Usted y yo no podemos hacer eso. Solo Dios lo puede. Había un misionero en Australia que iba viajando y de pronto, en un momento iba viajando por un lugar bien oscuro, un camino, y de pronto se puso a orar, no sabe ni por qué, empezó a orar y a orar en voz alta para sentirse hasta acompañado. Y al otro día, leyendo las noticias del pueblo, vio que habían arrestado a un bandido y a parte de la explicación del bandido había tratado de asaltar a alguien. Dijo, bien, y dijo, bueno, pasó antes una persona, pero pasó antes alguien, pero eran dos. Y el hombre el misionero empezó a pensar y se dio cuenta que él orando en voz alta hizo pensar a este bandido de que había otra persona con él, ya que iba hablando en voz alta con Dios. Cuando estamos orando hay respuestas que ni nos damos cuenta muchas veces. Este se dio cuenta de casualidad después o de causalidad. Pero hay tantas veces que Dios nos ayuda y usted y yo no nos damos cuenta. Por la oración. Ore.
Mantengamos la oración. Oiga, es triste que en nuestras iglesias, cuando empezó la pandemia, habían personas por todos los sitios orando. Las reuniones de oración estaban llenas. Ya vamos yendo otra vez al nivel. Ya parece que nos acostumbramos a vivir con la pandemia y ya Dios no nos hace tanta falta. Oiga, una iglesia que no ora es una iglesia llena de personas que juegan al cristianismo, pero si no hay oración, no hay cristianismo. Solo cuando oramos hay de verdad una relación con el Señor fuerte que estamos siguiendo y que estamos yendo adelante. No podemos caer en ver la comunicación con Dios como algo trivial, como algo superficial, como algo que no significa nada. Si significa algo cuando empieza la pandemia, significa algo todos los días de nuestra vida. Tenemos que orar sin cesar. Y hace falta buscar a Dios en oración. Josafat fue a triunfar. Fue a triunfar. El versículo 20 de Crónicas 2 nos dice que y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen, fe y alabanza, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por este llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. El plan de batalla trabajó. Vencieron. ¿Cuál era el plan de batalla? Fe y alabanza. ¿Está usted en fe y alabanza al Señor? ¿Está usted en fe y alabanza al Señor? ¿O estamos todavía amedrentados totalmente y no podemos ni movernos? ¿O estamos con una confianza casi arrogante en nosotros mismos, en nuestro control? Hay tantas situaciones que el ser humano necesita buscar a Dios. En todas necesita buscar a Dios. Oiga, aquellas personas vinieron a destruir a Judá y se destruyeron ellos. Nada puede contra Dios. El coronavirus no es nada para Dios. Es una alerta. Nos está diciendo que hay mucho que hacer. Nos está diciendo que la iglesia del Señor tiene que buscarle más en espíritu y en verdad. Tenemos que seguirle en ese mandato. Oiga, cuando usted le dan una alerta, cuando usted oye una alarma, usted toma conocimiento de ella y empieza a ver qué hay que hacer. El Señor nos está dando una alarma. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Quizás usted no conoce al Señor. Si no le conoce, primero hay que pedirle perdón.
porque todos somos pecadores y Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, por nuestros pecados. Y pedirle también que nos arrepentimos de ellos, de esos pecados, y que nos ayude a no cometerlos más. Solo el Espíritu Santo trabajando en nosotros puede mantenernos sin cometerlos. Si usted necesita el perdón de Dios, si usted quiere que el Espíritu Santo venga a su corazón, pídale al Señor que le perdone, que le cambie, que le selle con el Espíritu Santo y le ayude a mantenerse en los nuevos caminos a los cuales se ha comprometido seguir. Pídale esa guía al Señor. Si está en Facebook, si está en Zoom, puede ponerme un mensaje, si no, una nota al website o a mi email y hablaremos con ustedes. Estemos siempre dispuestos a buscar a Dios en oración. No se preocupe, a veces las personas vienen con, bueno, no, pero en la iglesia tal me dijeron esto, me hicieron tal. No, olvídese eso, busque a Dios. Su relación con Dios. Aquel hermano me dijo tal cosa y me sentí muy herido. A mí no me importan los fallos de los hermanos, yo busco a Dios. Si usted se pone a buscar fallos de hermanos, oiga, va a tener miles. Porque todos somos seres imperfectos que buscamos seguir cada vez más a Dios. Somos santificados, pero no perfectos. Siempre va a buscar encontrar alguna falla, algún problema, y si se concentra en eso, el problema más grande lo va a tener usted con su arrogancia y orgullo. Busquemos ser personas que buscan al Señor en espíritu y en verdad, y que nos damos cuenta de que hay imperfección en nosotros y que seguimos adelante guiados por el Espíritu Santo. Si nos ponemos a mirar esos detalles, siempre vamos a encontrar esta iglesia no está mal, aquella está peor, y terminamos solos. Esa es una de las armas más grandes que usa el enemigo. Mira a Cristo y ve a los hermanos a través del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Y si Él nos amó tanto que a pesar de ser imperfectos, murió por nosotros en la cruz del Calvario, bueno, usted y yo nos podemos perdonar aquellas fallas que nos hacemos unos a otros, porque Él nos perdonó mucho más. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, porque sabemos que la victoria solo es posible cuando vamos a ti con fe y alabanza. Gracias que tú nos guías, que al igual que hiciste con Josafat y le diste una gran victoria sobre multitudes que él con su armada nunca hubiera podido vencer, sabemos que nosotros también podemos vencer grandes batallas solo por tu gracia y tu poder. Señor, ayúdanos a comprenderlo y a humillarnos y en un espíritu total de humildad, pedirte que nos ayudes, pedirte que ayudes a este mundo también a entender el aviso que has mandado y que cambie y que ayudes a llevar a un lado esta pandemia. Ayuda a todos los que sufren. Ayuda a todas las personas que van a las camas con una incertidumbre total por economía, por salud, por seguridad y por tantos otros miedos que el día de hoy nos da a todos, Señor, incluyendo la posibilidad hasta de casi una guerra civil en grandes partes de este país. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes a pesar de todas las cosas que oímos, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, Señor. Sabemos que tenemos el poder en ti, Señor. Y Señor, es verdad que da temor como humanos, pero ayúdanos a desechar el temor y ponernos en oración y confiar en ti. Tomar las precauciones necesarias, pero confiar en ti. Estar totalmente en ti. Y que tú eres el que guiarás todo. Y que nadie puede contra ti, Señor. Gracias porque a pesar de ser alguien todopoderoso, perfecto, te dignas tener comunicación con nosotros, que estás tan cerca como una oración. Quédate con nosotros, Señor.
Guía a todo tu pueblo hoy y siempre, porque lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.